Dios en lo alto, gloria. A Dios en lo alto. Los pastores sin cesar sus dolores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Más fuerte. A Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Siempre gloria a Dios. Gloria a Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Denle su mejor aplauso siempre a Él y a nadie más que a Él, al Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno. ¿Qué te parece si le das un abrazo a la persona que está a tu lado? Dile, hermano, que Dios te bendiga. Estamos en la casa del Señor cantándole. Y prepárate ahora para escuchar su palabra, el mensaje que tiene Dios para nosotros. Amén. Quisiéramos invitar en esta tarde al pastor Saúl Díaz, que nos trae la exposición de la palabra del Señor. Amén. Buenas tardes con todos, hermanos. Buenas tardes. Tomen asiento. De veras que el clima ya ha cambiado bastante, ¿no? ¿Me aguantarán una media hora o no? ¿Sí? Porque el calor es sofocante. Gracias a Dios que cuando uno tiene cabello corto no hay mucho problema. Uno está más fresco, más ventilado, ¿no? Bien, vamos al tema de hoy. El Salmo 103, hoy hablamos acerca de la misericordia de Dios, este Dios misericordioso. Estamos estudiando los atributos de Dios basado en el libro de los Salmos. El 103. No lo vamos a leer todo, son 22 versículos. Un par de versículos nomás leemos. Versículo 8 y 9. Listo, mis hermanos.
8 y 9. Dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Este atributo es realmente maravilloso, no solo porque es la expresión más alta del amor de Dios, sino porque realmente nos desnuda como seres humanos. Realmente al estudiar este atributo yo digo, qué lejos estoy de este carácter. Porque si somos honestos, nosotros los hombres tenemos poco o poca misericordia. No somos muy clementes con las personas. Y ahí está el corazón de este tema, mis hermanos, que yo quisiera reflexionar en esta mañana. Porque la misericordia revela nuestra pobreza, las grietas de nuestro carácter, los defectos de nuestra personalidad y la falencia de nuestra forma de ser. ¿No es cierto? Pero antes de ver esto, permíteme darte una pequeña definición sencilla de lo que es la misericordia. Es una palabra compuesta: miserere cordis, miserere miseria, cordis corazón, un corazón que se compadece por la miseria humana, la miseria emocional, la miseria física, la miseria espiritual que tenemos. Dios se compadece, es un fuerte sentimiento de compasión que tiene Dios por nuestra miseria. Pero no solo es un sentimiento, sino que le lleva a la acción, a expresar su amor a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestra indignidad, a pesar de nuestros pecados, de nuestros errores. Dios quiere expresar su gracia a nosotros. Permíteme compartirles que esto es difícil de vivir, y aquí está el desafío, mis hermanos, de que podamos vivir este carácter de Dios en la vida práctica. ¿Cómo podemos desglosar la misericordia de Dios? Permíteme desglosar algunas cosas sencillas antes de ir al tema central del sermón. Cuando pienso en la misericordia de Dios, estoy pensando en un Dios sensible y compasivo. Pero yo no soy sensible. El hombre no es sensible. El hombre es indiferente a la necesidad. La misericordia de Dios nos habla que Dios es perdonador, pero el hombre es justiciero. El hombre es severo, juzgador. Hazle algo a tu vecino, a ver cómo responde. Dile algo negativo a tu marido, a ver cómo saca las uñas. Oféndele a un muchacho, a ver cómo reacciona. Dice que Dios es lento para... Eso nos falta. Yo no soy lento, por ejemplo, soy honesto. No quiero ser un hipócrita en el púlpito. Pero tenemos que trabajar nuestro carácter. Dios no es resentido, por eso perdona. El hombre sí es resentido. El hombre es revanchista. Dios no es revanchista. Es clemente. Dios es un Dios de oportunidades. El hombre no, el hombre te condena, te juzga, te hunde. Le fallas, no te da oportunidad. Si eso practicaríamos en el matrimonio, muchos no se hubieran divorciado. Porque ¿qué es el divorcio? No te aguanto, no te soporto, no te doy oportunidades. Si Dios actuara con nosotros, ¿dónde estaríamos? Como tú actúas. Dios es un Dios de oportunidades.
Su misericordia tiene que ver que Dios es bueno, el hombre es malo. El hombre te da ojo por ojo, diente por diente. Dios no es así. Tú le haces maldad a Dios, Él no te devuelve con maldad. No sé qué concepto tendrás de Dios, pero a veces tenemos el concepto del Dios castigador. Y uno piensa, Dios es castigador porque mira las cosas malas que me pasan en la vida. Mira, las cosas malas que te pasan en la vida le pasa a todos, a los buenos y a los malos. Y las cosas malas que nos pasan a veces son por nuestras malas decisiones. No le eches la culpa a Dios. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es clemente y paciente. El hombre es impaciente. Ni siquiera estamos dispuestos a hacer cola. Nos salteamos. No tenemos paciencia para esperar nuestro turno. ¿Sí o no? No te pagan a tiempo tu sueldo, estás reclamando. No te falta paciencia. ¿Sí o no? En las colas en el seguro, en el banco. Yo sé que hay personas que atienden en la ventanilla que tampoco tienen paciencia, pero su impaciencia no nos debe afectar. No es, él es impaciente, yo soy impaciente. Dios es clemente. Señores, este es un tema que no solo hay que verlo intelectualmente, esto tenemos que vernos en el espejo y decirle, Señor, tienes que trabajar con mi carácter. La palabra dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La Biblia dice que cuando Jesús miraba a las multitudes, tenían compasión porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas sin pastor. Es decir, tenía misericordia. Dios se duele por la necesidad y por la tragedia, el sufrimiento humano. Dios tiene sentimiento de dolor cuando ve a una persona que sufre. Dios no se goza por eso, porque es misericordioso. En este Salmo 103 encontramos 3 aspectos del carácter misericordioso de Dios, para que tú veas cómo es el carácter de Dios y cómo debe ser nuestro carácter. Por ejemplo, vamos a encontrar 3 cosas: su bondad, su paciencia y su perdón. 3 aspectos del carácter misericordioso. Su bondad, versículo 2, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí está su bondad. Su paciencia, verso 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Su perdón, versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cómo expresa Dios su misericordia? A través de su bondad, a través de su paciencia y a través de su perdón. Usted necesita ser un esposo misericordioso, un muchacho misericordioso, una mujer misericordiosa. Y debe expresarlo de 3 maneras. ¿De qué manera? Su bondad, su paciencia y su perdón. Vamos con la primera. La bondad y la paciencia son los 2 grandes pilares de la misericordia. Escúcheme. 2 grandes pilares de la misericordia, la bondad y la paciencia. La diferencia entre ambos es que la paciencia evita un problema, la bondad crea una bendición. La paciencia detiene un conflicto. La bondad es que en medio del conflicto bendice. La paciencia es preventiva, la bondad es dinámica. Y entonces la bondad es la misericordia en acción. Si usted es misericordioso, usted será bondadoso. Ahora miren la bondad de Dios. Miren la bondad de Dios a partir del versículo 3. Miren cómo es la bondad de Dios, cómo es el corazón de Dios.
Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahí está la bondad de Dios. Y tenemos que aprender a ser bondadosos. ¿Por qué? Porque la bondad te hace agradable, te hace amable, te hace generoso. Las personas quieren estar cerca de ti. ¿Quién no quiere estar con una persona bondadosa? La bondad es un imán que atrae a los demás. La bondad tiene tanta fuerza que puede transformar a la persona más agria. Puede rodearte de gente espesa, de gente legalista, de gente de mal carácter, pero contigo se arregla porque eres bondadoso. La bondad afecta a los demás. La bondad impacta a los demás. La bondad impresiona. Aún a la persona más egoísta le afecta la bondad. Dios es bondadoso. Solo voy a resumir la bondad de Dios en estos versículos. Dice, Él es quien perdona todas sus iniquidades. Ahora, cuando se te perdona una vez, no se ve gracia ni misericordia. Pero cuando se te perdona vez tras vez, año tras año, ahí está su misericordia. ¿Cuántos fracasos hemos tenido por quebrar los mandamientos de Dios? ¿Cuántas veces hemos sido arrepentidos donde Dios le hemos dicho, Señor, perdóname, no lo voy a hacer? A la semana le hemos vuelto a hacer, usted volvió a ir. Y ¿sabes? Usted nunca ha encontrado una actitud de rechazo de Dios. Dios siempre te ha recibido. Ese es el perdón de Dios. Su sanidad, dice, Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántas dolencias y enfermedades que tenemos es por nuestra propia culpa, negligencia y descuido? ¿Sí o no? Por ejemplo, tienes diabetes, sabe que eres diabético, pero ahí estás con el dulce, no arreglas tu régimen alimenticio, eres desordenado, tomas gaseosa, comes chocolate, que negligente. Pero Dios no te ha llevado todavía a su presencia. Dios es misericordioso, paciente. Dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Esto se refiere a los peligros que tenemos en la vida, a los hoyos profundos. Pero muchos hoyos en la vida a veces es por nuestra responsabilidad, por nuestras malas decisiones. Pero a pesar que tomamos malas decisiones y nos equivocamos, ahí está Dios que está dispuesto a rescatarte. Tiene una mano extendida para sacarte de tus conflictos. Hay problemas que de repente que tú te metes, no es tu culpa, a veces sí, pero siempre vas a encontrar una mano de Dios. Él no te va a decir, ya ves, ¿para qué no me consultaste? ¿Por qué vive lejos de mí? ¿Por qué no tomas decisiones conmigo? No te saquen cara, Él te extiende una mano, su misericordia. Me gusta esto, Él te corona de favores. Es decir, Dios da regalos, recompensas, como una expresión de su misericordia. Y esos regalos a veces no los tenemos que ganar. Él nos da como una expresión de su bondad. Otra expresión de su bondad dice, sus sabios consejos, el que te sacia de bien tu boca. Esto no tiene que ver con alimento físico. Esto tiene que ver con consejos para que andes bien, para que te vaya bien. Ahí está su misericordia. Y por último, su justicia. Dice verso 5, el que sacia de bien tu boca. No, el versículo 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Fíjense, hermanos, en estas 6 cosas usted puede ver en ejemplos sencillos la bondad de Dios y la bondad de la expresión de su misericordia. Y aquí tenemos que trabajar todos en la familia, en el trabajo, en nuestras relaciones, poner en práctica este aspecto del carácter de Dios. Y yo quiero animarte a que seas bondadoso como Dios es bondadoso.
¿Y cuál es la evidencia de una persona bondadosa? Número uno, yo pienso que una persona cuando obra con bondad tiene cuidado cómo trata a su compañero. Ahí empezamos por ahí, el trato. No eres demasiado tosco ni grosero. Eres tierno y delicado para tratar a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus compañeros de trabajo. La bondad se expresa no solo con dar regalos, la bondad se expresa en el trato diario. Y ahí tenemos que trabajar todos, ¿verdad? ¿Usted necesita mejorar su trato o no? Por supuesto que sí. Ay, pastor, pero usted no lo conoce a mi suegra, usted no lo conoce a mi mamá, ¿no? Pastor, si conociera a mi Mari, mira, mi hermano se conoce como ella, que tenga un carácter del anticristo. ¿Se va a justificar tu maltrato? El buen trato se ve a través de, ahí se ve la bondad. Cuando eres bondadoso, eres sensible y tierno, especialmente en una situación difícil. Ternura, sensibilidad. Pero a veces somos tiernos cuando queremos algo. ¿Sí o no? Cuando los hijos quieren sacar plata a papá, ay, sí viene papito, ¿sabes qué? Ahí sí son tiernos, ¿no? Cuando la esposa también viene, ay, amorcito, ¿sabes? Ahí sí es amorcito, ¿no? A ver, dile no, ahí cambia. Dile no a un adolescente, no, no te doy permiso, ahí sí se eriza. La bondad se expresa en tu trato diario, en tu carácter, en tu ternura, en tu sensibilidad. La bondad se expresa también cuando tienes interés por cubrir las necesidades de los demás. Pero a veces somos tan egoístas que estamos pensando en nosotros mismos. Estamos pensando en nuestras necesidades. Estamos pensando que ellos se deben preocupar por nosotros. No, el que es bondadoso está pensando en el otro. Y creo que esta fiesta navideña es una linda oportunidad para pensar en las necesidades de los demás. ¿Cuántas necesidades tiene un muchacho adolescente? ¿Cuántas necesidades tiene una señorita? ¿Cuántas necesidades tiene una esposa? También tiene un hombre, tiene sus necesidades. Pero a veces vivimos tan aislados, tan pendientes de nosotros mismos, ¿no? Tan centrado en nosotros mismos que no nos preocupamos en los demás. Imagínate si Dios pensaría viviendo centrado en Él. Dios no es así. Dios es bondadoso. Dios está pensando en los demás. La bondad hace que el esposo sea bueno y sea paciente, pendiente de las necesidades de su mujer. Frente a un conflicto, la bondad te lleva a reconocer tus errores. Y en otros casos, a veces la bondad te lleva a echarte la culpa con tal de parar el conflicto. Pero a veces el conflicto no se para en la familia porque nadie quiere ceder. No, papá, pero mira, él me dijo esto. No, pero ella. Pero si tú miras cómo ella, cada uno está acusando. Si fuéramos bondadosos, a veces por madurez nos echaríamos la culpa para parar y salvar la relación. Dios es bueno y debemos ser personas buenas. Pero ¿cuál sería una aplicación que sería un desafío en esta mañana, mi hermano? ¿Ser buenos con quién? Con los malos. Es bueno con tu mujer, es bueno con tus hijos, eres bueno con tus familiares. Ahí no hay ningún desafío. La Biblia dice, amad a vuestros enemigos. Y la bondad se debe manifestar, se ve la bondad cuando eres bueno con los ingratos. Eres bueno con los que no te saludan. Eres bueno con los que te critican. Eres bueno con las personas que no te llevan. Dios es bueno con todos. Como dice la palabra, hace salir su sol sobre buenos y malos. Da la lluvia a los buenos y a los malos. Ahí está la bondad. Pero nos es fácil ser bueno
con los que nos caen bien. Pero hay que ser bueno con los malos. Hay que ser bueno con aquellos que no nos saludan. Ahí está la bondad. Pero ¿cómo es nuestro carácter? No, nosotros nos reprimimos, no queremos ceder. ¿Cuánto Dios tiene que trabajar en nuestro carácter para ser buenos como Dios es bueno? Segundo, la paciencia de Dios. Dios es paciente con nuestros errores. La paciencia es la otra manifestación de su misericordia. Dice el versículo 8, dice, misericordioso y clemente es Jehová. Y yo subrayo esto, lento para la ira. Gracias a Dios, mi hermano. Imagínate si no fuera lento para la ira. ¿Qué pasaría si Dios fuera rápido en enojarse? Si no tuviera esta virtud de la paciencia. ¿A cuántos ya no hubiera mandado a Marte? ¿Sí o no? Por ejemplo, en la infidelidad de tu diezmo, paciencia tiene Dios. En tu inconstancia en la lectura de la palabra, en la mediocridad a veces de nuestra fe, en el quebrantamiento de los mandamientos, Dios tiene paciencia, no explota, nos aguanta. Dios es lento para la ira. Pero el hombre no es lento. El hombre es vehemente. El hombre pierde los papeles rápido. El hombre y la mujer es intemperante por naturaleza. Nos dejamos gobernar por nuestros sentimientos de enojo. Dios no es así. Dios no se deja gobernar por sentimientos de enojo. Y aunque sabemos que la Biblia dice que Dios se enoja, y déjame decirte que el enojo en sí no es malo ni es pecado. El enojo se convierte en pecado y en maldad cuando el enojo es almacenado. Porque el enojo almacenado es resentimiento. Dios se puede molestar, pero no actúa en base a ese sentimiento. Por eso dice la palabra, lento para la ira. Sí tiene ira, pero es lento para enojarse. No es que nunca se molesta. No juzgue a las personas porque se molestan. El enojo, el fastidiarse, el molestarse, es parte de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Dios nos hizo con esos sentimientos. Pero que de allí crucemos la línea y dejar que estos sentimientos nos gobiernen, ahí es el problema. Y mira que el salmista menciona 4 frases que describen la paciencia de Dios. Primera frase, versículo 9, no contenderá para siempre. La versión internacional dice, no sostiene para siempre su querella. La versión popular va a decir, no nos reprende en todo tiempo. ¿Sabe lo que significa eso? Significa en forma sencilla que Dios no se está fijando en cada instante tus errores para entrar en pleito. Es lento para la ira. Dios no está pendiente de tus fracasos, de tus pecados. Él no está mirando su ley. Ya dijiste malas palabras, ya quebrantaste este mandamiento, ya mentiste, ya tienes celo, ya tienes... Dios no está así. Por eso que no ejecuta juicio ni castigo en cada pecado. Él es paciente. Pero ¿cómo somos nosotros? Sí estamos pendientes de los errores del otro. ¿Sí o no? Pero ¿por qué tienes que hablar así? No digas esta palabra, pero no actúes así. No levantes la voz, estudia, no hagas esto, no te bañes, no comas. Tantas cosas están pendientes allí. Dios no es así. No contenderá para siempre, dice. No entra en querella, no entra en conflicto, no está coleccionando ofensas, no está pendiente de tu vida, cada error que cometes. No es así Dios. Pacientes,
Esto me lleva a pensar de que Dios no es justiciero. Dios no es pleitista. Es paciente. ¿Y cuánto necesitamos de la paciencia? ¿Por qué? Porque la paciencia nos transforma en personas calmadas para responder bien frente a un agravio, sin ser agresivo. Y eso es lo que nos falta, ¿sí o no? Cuando alguien nos provoca, cuando alguien nos da una ofensa, la paciencia te convierte en esa persona calmada, tranquila. No pierde los papeles. Segunda frase de la paciencia de Dios, dice versículo 9, ni para siempre guardará el enojo. Es decir, Dios no es rencoroso, Dios no es resentido. Dios no colecciona ofensas, no colecciona pecados. Dios no toma apunte de tus errores. Dios no está sacando a luz los trapitos. Dios no está pendiente para señalarnos. Pero nosotros los seres humanos sí. Somos rápidos para señalar. Y para olvidar. ¿Sí o no? Por eso digo, las mujeres no son histéricas, son históricas, nunca olvidan. Los hombres también son hombres resentidos. No olvidamos nada. Sí, pero tú me hiciste el 3 de octubre del año 1950, me hiciste esto. Sí, pero cuando éramos novios no te hubieras ido con la otra. Tienen 50 años de casado y sigue acordándose. Dios no saca a luz nuestros errores. Dios no nos mide de esa manera. Dios es paciente. Y déjame decirte algo. Y en su paciencia pasa por alto muchísimos errores que cometemos. ¿Sí o no? Muchísimos errores. No se puede vivir así. Mi querida mamá, usted no puede vivir todo el día fijándose en los errores de su hijito, en la macliedad de sus hijitos. No puede estar pendiente de cada cosa. Solo cumpla con educarle, enseñarle la palabra, orar por tu hijo y el Señor obrará. Porque hay cosas que podemos decirle a nuestros hijos y no nos van a hacer caso. Pero invierte en cosas, en jugar con ellos, en darles amor, enseñarles la palabra. Y Dios hará su obra. Pero no podemos estar pendientes así. Dios no está pendiente en eso. Y mi querida mujer, si tienes un hijo pródigo, lejos, ¿qué puedes hacer? No podemos estar así. Dios no se está pendiente, por eso ni para siempre guardará su enojo, dice la palabra. Dios no está molesto por cada actitud que tenemos, por cada falla, por cada error, por cada rompimiento de su mandamiento. Dios no está fastidiado. ¿Cuánto nos falta conocer a Dios? Dios no es así. Necesitamos paciencia. Tercera frase de la paciencia que dice el salmista, verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Es decir, Dios no nos trata conforme merecen nuestros actos negativos. Ahora, nosotros no somos así. El hombre basa su trato, su buen trato, en base al trato que recibe. ¿Sí o no? Nosotros somos así. Si una persona no nos saluda, si una persona es áspera con nosotros, si una persona es grosera, nos ofende, nosotros nos vamos a reprimir, no vamos a ser tan generosos, tan amables. Por naturaleza nos reprimimos. A veces no le hablamos y le quitamos nuestra amistad. Y si está metido en nuestro amigo, en nuestra lista del Facebook, lo bloqueamos. ¿Sí o no? Así somos nosotros. Pero el trato de Dios no está basado en mi buen comportamiento, en mi mal comportamiento. Está basado en que Él me ama como soy. Ahí está. Ese es su amor.
Su amor no se altera por mi mala conducta, por mi buena conducta. Pero a veces nuestro amor es así, mis hermanos. Nuestro amor está basado si se porta bien o no se porta bien. Premiamos a nuestros hijos si sacan buenas notas. Si pasan el colegio premiamos, y si no sacan buenas notas no lo premiamos. Es decir, nuestro amor, el bendecir a nuestra familia está basado en que ellos hagan algo de mérito. Y no es así. ¿Qué dice la palabra? No nos ha hecho con nosotros conforme nuestras iniquidades. Ahí está. Tenemos que cambiar nuestro trato. Dios tiene que hacer algo con nosotros. Tenemos que aprender que el carácter de Dios se impregna en nosotros. Qué bueno que es Dios. Es paciente. Miren la última frase, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es decir, Dios jamás nos paga conforme merecen nuestros hechos, nuestras rebeliones. Y en la Biblia hay ejemplos a montones en esto. Uno de esos ejemplos extraordinarios de la paciencia de Dios es Israel en el desierto. Subraya solamente en el libro del Éxodo, solo subraya la palabra murmuración. ¿Cuántas veces murmuró el pueblo contra Aarón, contra Moisés, contra Dios? Subraya cuántas veces, pero Dios jamás lo desdichó. Qué paciencia. Y de paso que Moisés también lo soportó, ¿eh? Qué hombre para tener tanta paciencia. La cantidad de quejas que tenía ese pueblo. Yo no lo quisiera como congregación ese pueblo. Iban por un lugar, no tenían agua, ya lloraban. No sabían pedir ni orar. Dios ya les había dado pruebas de que Dios les daba todo. Miren, hermano, estaba la columna de fuego que los iluminaba en la noche. Y el fuego era una calentadora para el invierno, para el frío. La columna de nube que le daba sombra en 40 grados de temperatura en el oriente. Le daba agua de la roca, daba codornices, le daba el maná, y el maná era de chocolate, de fresa, de vainilla, era todo. Pero se quejaba. Y su queja era ofensiva. ¿Y sabe cómo se quejaba? En Egipto estábamos mejor. ¿Para qué nos ha sacado este desierto? Para morirnos de hambre. En Egipto teníamos la cebolla, los pepinos, los brócolis. Pero era mentira, si eran esclavos no tenían eso. Pero así eran de fanfarrones. Y Dios, ¿qué hacía? Los bendecía. Parece que fuera un Dios débil. No, es paciente. No nos paga conforme merecen nuestros pecados. Y para los que son casados, ¿sabes cómo se construye un matrimonio exitoso? Con esto. Paciente con tu esposo, con tu mujer. Aparte que tú tienes la culpa porque tú te has casado. Yo no te ordené que te cases. Y tú le elegiste. Tú le elegiste a ella, pero ahora te queja. Tú le elegiste. ¿Qué quieres? Paciencia. Y ella también tiene paciencia contigo porque tú tampoco también eres una joya. Paciencia. No sacamos nada renegando, explotando. Dios no nos trata ni nos paga conforme merecen nuestros actos. Por eso que la misericordia significa tratar a los demás de la misma manera como Dios me trata a mí. Y nuestro buen trato no tiene que estar basado
si Él es atento, si me saluda, si es bueno, si es cariñoso o no. Nuestra paciencia, nuestra bondad no debe depender del buen carácter o del mal carácter de los demás. Qué desafío, ¿no, mis hermanos? Qué difícil que es esto. Sí, es difícil, hermano. Yo también necesito aprender esto. Dios es bueno, Dios es paciente y por último, Dios es perdonador. Miren por favor versículo 11, dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. ¿Cómo traduciría yo el perdón de Dios? En sencillas palabras, que es un Dios de oportunidades. ¿Sabes qué es perdonar? Es dar oportunidad. ¿Sabe qué es perdonar? Es levantar al caído. ¿Sabe qué es perdonar? Buscar que se reivindique la persona caída. Ese es perdón. Un Dios de oportunidad. Sin un Dios de oportunidades no hay salvación, mis hermanos. Porque cuando nuestros primeros padres en el huerto quebrantaron el mandamiento de comer la fruta prohibida, desde allí hay un Dios de oportunidades. Sí los disciplinó, sí los sacó del huerto, pero no les quitó la vida. Les cubrió con pieles, les dio mandamientos. Le dio oportunidad a Abraham a pesar de sus errores. Al tramposo Jacob, que no valía la pena, le dio oportunidades. A Elías, que se aniñó en la cueva, le dio oportunidades. Sansón, que se metió muchísimas veces con mujeres filisteas, le dio oportunidades. A Israel en el desierto, que se quejaba por cualquier cosa, le dio oportunidades. Ahora en la Navidad, José y María le dio oportunidades. Por su falta de comunicación. Porque José le quería dejar secretamente. ¿Y por qué su mujer no le dijo que su embarazo era producto de una obra del Espíritu Santo? Falta de comunicación. Y el otro, falta de confianza para no preguntarle, decirle, oye, ¿qué te pasa? Yo no he tenido intimidad contigo. ¿Y por qué estás en bola? Falta de confianza, pues. ¿Y dónde está la misericordia de Dios? Porque cuando Él le quería dejar secretamente, estando en sueños, ¿quién le habló en sueños? Le dijo, no despidas a tu mujer, recibe a tu mujer. Porque lo que ella tiene es sobre el Espíritu Santo. Le dio oportunidades. Sí, Señor. Le dio oportunidad a Pedro cuando le negó ahí en la fogata, en la cruz. Y todavía le dio el apostolado. Ese es Dios. Un Dios de oportunidades. Dale oportunidad a tu marido, ¿qué vas a hacer? A tu mujer, paciencia. Ora por ella. Ámala como es. Más bien, si se porta mal, sé más cariñoso. Sí, Señor.